Hay una frase que dice que el dolor de permanecer igual muchas veces es mayor que el del cambio, y uno cambia porque justamente cambiar duele menos que permanecer en ese lugar. Y esto puedo asociarlo con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se encontraba como esclavo de Egipto, y resulta que ellos, por el nivel de sufrimiento que tenían, por cómo eran azotados, por cómo eran castigados por los egipcios, comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a pedir a Dios la libertad de ese pueblo, que Dios los libre de la mano de los egipcios, porque era insostenible la vida que llevaban en ese lugar. Ahora, recordando un poco, ellos habían terminado en Egipto porque previamente, 400 años antes, Dios había enviado una hambruna, Dios había permitido una hambruna sobre toda la tierra, en la que solamente Egipto había logrado poder abastecerse de comida gracias a lo que Dios hizo con José. Recordarán la historia de José, los graneros de Egipto, cuando Faraón tiene un sueño en el que Dios le anticipaba que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En esos 7 años de abundancia, lo que Dios le reveló a José era que tenían que almacenar la mayor cantidad de suministros posibles para que en los 7 años de escasez puedan abastecerse de lo que habían almacenado los 7 años previos. Así que José, como estaba como gobernador de Egipto, manda a buscar a su familia a Canaán, los trae y se establecen ahí. Después de que pasaron esos 14 años tanto de abundancia como de escasez, se establecen ahí. Tienen un lugar inclusive a disposición de ellos. Pero los egipcios tenían miedo, podría decirse, porque el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, de manera que había superado a la población de los propios egipcios, por lo que tenían miedo de que se rebelaran. Así que los egipcios mantenían trabajando a los israelitas constantemente a base de tortura, a base de azotes, y constantemente los estaban torturando de manera que ya no podían vivir más de esa manera los israelitas. Así que comenzaron a clamar a Dios, recordando también un poco esa promesa que habían heredado de sus padres, en la que Dios previamente le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, con quienes comenzó Dios la obra de Israel. El pueblo de Israel comienza con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, padre, cuando Dios le promete a Abraham, el patriarca le promete: tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Cuando aún eran estériles y viejos, no podían concebir, no podían tener hijos, Dios le promete esta descendencia. Tiene un hijo llamado Isaac. Isaac concibe a Jacob, y de Jacob se desprenden las 12 tribus de Israel, que fueron a vivir a Egipto, y en Egipto se establece el pueblo de Israel durante 400 años. Pero bueno, muere el rey que los trajo a Egipto, muere, y el rey sucesor comienza a torturarlos, y narra la Biblia textualmente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre a Egipto, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Así que ahí Dios levanta a Moisés para enviarlo a libertarlos de la mano de los egipcios, para conducirlos por el desierto a causa del clamor. Ahora ellos se encontraban teniendo que afrontar ese cambio, porque una cosa era orar a Dios y pedir a Dios para que Dios los libre de esa situación, pero otra cosa era tener que enfrentar a los egipcios, tener que soportar la opresión que podía caer sobre ellos al rebelarse en contra de los egipcios, al salir, la persecución que podían llegar a soportar, y el camino por el desierto hacia donde Dios los quería llevar, una tierra que fluía leche y miel. Ahora ellos no sabían ni a dónde iban ni cuándo llegarían, porque es una tierra que sus padres habían habitado 400 años antes. Ellos no tenían conocimiento ni de a dónde iban ni de cuándo llegarían. Era simplemente salir sin saber
con qué se iban a encontrar sin saber cómo iban a reaccionar los enemigos, cómo iba a reaccionar Egipto, cómo iba a reaccionar Faraón. Ellos se tenían que enfrentar a todo esto. Era un acto netamente de fe, porque no tenían forma de saber qué es lo que les iba a pasar, porque podían haberlos matado, podía haber pasado cualquier cosa, que de hecho pasó, porque Dios, envía las 10 plagas para demostrar su poder. Dios envía las plagas para demostrar su poder, para demostrar que Dios estaba con ellos, para demostrar cómo Dios desafió inclusive a los dioses que los egipcios tenían. Dios mostró su poder, Dios los sacó de Egipto, inclusive con riquezas los sacó de Egipto, les abre las aguas, los hace cruzar, los hace caminar por el desierto, permite ver cómo los enemigos murieron ahogados a causa de la persecución, porque Dios inclusive endureció el corazón de Faraón para que Faraón con todo su ejército de a caballo los persiguiera, los siguiera hasta el mar, les cierra las aguas encima a los egipcios, se mueren todos ahogados, el pueblo de Israel cruza como por tierra seca el mar, pasan al otro lado y ahora se encuentran en el desierto. No tardaron nada en quejarse, no tardaron absolutamente nada en quejarse cuando cruzaron el desierto, no tardaron absolutamente nada, porque comenzaron quejándose por las aguas, que las aguas eran amargas, comenzaron maldiciendo por la situación en la que se encontraban, porque claro, ellos querían un cambio, pero no estaban dispuestos a soportar el dolor que ese cambio iba a generar. Y cuando perdemos esta perspectiva, lo que le pasó al pueblo de Israel fue que comenzó a clamar: mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto, decían. Comenzaron a tener en su mentalidad esa idea de que mejor era quedarse en Egipto siendo azotados por los egipcios que tener que afrontarse al cambio y a donde Dios quería llevarlos, que era una tierra que fluía leche y miel, que era algo más grande de lo que ellos habían pedido, de lo que ellos habían imaginado. Ellos no podían imaginar, no podían tener las expectativas de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y comenzaron a maldecir a Moisés, comenzaron a maldecir a Dios: ¿para qué nos sacaste de Egipto habiéndonos podido quedar allá? Con todo el sufrimiento que estar en Egipto conllevaba, preferían quedarse en Egipto. Y a veces esto es producto de la incertidumbre que podemos llegar a sentir al tener que afrontar un cambio, al tener que salir de un lugar en el que ya no pertenecemos, de salir de un lugar en el que Dios ya no nos quiere ahí, de salir un lugar que nos hace mal, un lugar que nos genera dolor, un lugar al que ya no pertenecemos. Salir de un lugar al que ya no pertenecemos, que nos lastima, que nos produce dolor, nos genera una incertidumbre, porque salir de ahí no nos genera la certeza de saber hacia dónde vamos y cuándo llegaremos. Y más si es Dios el que nos dirige, porque es Dios el que nos dirige, porque Él conoce, no solamente que conoce nuestros caminos, sino que Él lo mira desde lo alto y sabe hacia dónde nos dirige, a dónde nos lleva y cuándo vamos a llegar. Somos nosotros los que tenemos la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos y cuándo llegaremos. Pero Dios dirige nuestros pasos y esa es nuestra seguridad. Pero cuando no podemos ver esto ni podemos confiar en esto, esa incertidumbre en parte puede llegar a hacernos añorar lo que dejamos atrás y puede llegar a producir en nosotros que queramos volver al pasado o volver a ese lugar que nos lastimaba, volver a ese lugar que nos oprimía, volver a ese lugar que nos limitaba, porque era lo conocido, porque era lo seguro, porque no conoces otra cosa y crees que esa es todo tu mundo, crees que esa es toda tu vida. Crees que eso es lo que te tocó, sin embargo Dios te quiere llevar a algo superior, a algo mayor. Y cuando digo Egipto, podés comparar Egipto, no sé, con relaciones, con un trabajo, con una pareja, con la familia, inclusive, con una casa, con una ciudad, con lo que sea que Dios esté tratando con tu vida. No sé qué puede llegar a representar Egipto para vos.
No sé cuál es tu Egipto. No sé si tu Egipto puede ser una relación. No sé si tu Egipto puede ser una amistad. No sé si tu Egipto puede ser un trabajo, una iglesia inclusive, un ministerio, lo que sea, de donde Dios quizá dice, tu tiempo acá ya se terminó. Yo me acordé de todo lo que te prometí. Yo me acordé de todo lo que te dije que te iba a dar. Y todo tiene su tiempo. Y el tiempo en el que Dios nos quiere bendecir llega para nuestras vidas. A lo mejor no en el momento en el que nosotros esperábamos, ni de la manera en la que nosotros esperábamos. Y no va a ser sin dolor, no va a ser sin sufrimiento, sin esfuerzo. Pero aún así Dios nos quiere sacar de ese lugar para llevarnos a algo más grande de lo que pedimos, entendemos, de lo que imaginamos. Pero como donde estamos es lo seguro, como ese trabajo es nuestra seguridad, como esa casa es nuestra seguridad, como quizá la familia es nuestra seguridad, como quizá esa relación es nuestra seguridad, como quizá esa amistad es nuestra seguridad. Por la incertidumbre que nos genera el salir de ahí y no saber hacia dónde vamos ni cuándo llegaremos, preferimos quedarnos en lo malo por conocido que en lo bueno por conocer. Como dice el dicho, muchas veces preferimos quedarnos en lo malo conocido que en lo bueno por conocer. Porque no sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, porque no tenemos la confianza para creer en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hacia dónde Dios nos dirige. Y porque muchas veces tenemos ese miedo al dolor de lo que Dios quiere hacer. Porque el que Dios nos quiera conducir a esa tierra prometida donde fluye leche y miel, el que Dios nos quiera conducir a una situación mejor, el que Dios nos quiera conducir hacia un lugar mejor, aunque no sepamos ni dónde vamos ni cuándo llegaremos, nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe, que Dios quiera hacer eso con nuestras vidas, no nos exenta del dolor que nos va a producir, en primer lugar, salir de lo seguro, salir de lo conocido. En segundo lugar, el tránsito por el desierto, la recorrida por el desierto, no nos va a exentar ni del dolor que nos va a generar salir de ese lugar, salir de lo conocido, ni tampoco nos va a exentar del dolor y el esfuerzo que nos va a producir el transcurso por el desierto. Porque lamentablemente es una etapa obligatoria que no nos podemos saltar, que Dios tiene que permitirnos atravesar para enseñarnos, para fortalecernos, para aprender a confiar en Él, para aprender a confiar que Él dirige nuestros pasos, que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y no sé a dónde Dios te quiere llevar, ni cuándo vas a llegar, pero Él va a estar con tu vida, porque Dios le prometió a Moisés, yo estaré contigo y te daré descanso. Si Dios le prometió juntamente con el hecho de que iba a acompañarlos, que les iba a dar el descanso, es porque el desierto cansa. En primer lugar, el dolor de salir de lo conocido y tener que caminar por el desierto cansa, y no sé qué Egipto pudiste haber dejado o tenés que dejar, y no sé qué desierto tenés que cursar, pero el desierto cansa. Por eso Moisés le pide al pueblo, le dice al pueblo, rasguen sus vestidos y clamen por la presencia de Dios. Y le dice a Dios y le clama a Dios, Señor, no nos saques no nos saques del desierto. Muramos en el desierto si tu presencia no ha de ir con nuestras vidas. Porque Dios había prometido que les iba a enviar el ángel, que los iba a conducir por el desierto camino a donde Dios les había prometido. Sin embargo, su presencia no iba a ir con ellos. Y Moisés clamó, preferimos morir en el desierto que seguir sin tu presencia. Y es tan importante que justamente el desierto produzca en nosotros la necesidad de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es la presencia de Dios en nuestras vidas la que cuando atravesemos por el desierto nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a conducir. Aún ellos podrían haber tenido el ángel, y quién sabe qué hubiese pasado si el ángel iba con ellos. Pero el tener la presencia de Dios con nuestras vidas, no solo que nos va a dirigir, sino que nos va a dar el descanso y nos va a dar la sabiduría para obrar como tenemos que obrar, para caminar hacia donde tenemos que caminar, para hacer lo que tenemos que hacer, para fortalecernos en cada decisión, en cada situación, en el transcurso hacia donde Dios nos quiera llevar.
No se compara atravesar por un desierto solos que atravesar por un desierto con la presencia de Dios. No se compara caminar solos el desierto que caminar con la presencia de Dios. Así que si te sentís cansado de la situación en la que te podés estar encontrando en este momento, del desierto que podés estar caminando en este momento, quizás sea porque sea momento de detenerte y decirte: Señor, prefiero morir en el desierto que seguir sin tu presencia. No me saques de este desierto si tu presencia no va a ir conmigo. Si estás en un desierto, es un indicador de que Dios te está conduciendo a buscarle y quiere revelarse a tu vida para darte el descanso que estás necesitando, para conducirte a lo que Él te quiere conducir. Y Él te va a sacar de ese desierto en cuanto le busques a Él, en cuanto aprendas a priorizar su presencia, a buscar primeramente su reino. Por eso Él te sacó de donde te tenía que sacar, porque si ese Egipto representaba tu seguridad, si ese Egipto que te hacía sufrir, si ese Egipto que te hacía padecer, si ese Egipto en el cual te encontrabas como esclavo representaba tu seguridad, muchas veces Dios te tiene que sacar de ese Egipto para que ese Egipto ya no sea tu seguridad, para que puedas atreverte a conocer algo nuevo que no te podés imaginar, pero que Él te va a revelar y que Él se convierta en tu seguridad. Amén. Y es difícil porque en ese desierto es muy probable que Dios permita de tanto en tanto ciertos faltantes que te hagan dudar de que la presencia de Dios está en ese transcurso. Es difícil porque en más de una ocasión, como le pasó al pueblo de Israel, que les faltó el agua, que les faltó la comida, sientas que a lo mejor Dios se olvidó y comiences a quejarte no solamente del desierto, comiences a quejarte de la situación en la que estás, comiences a maldecir por la situación en la que estás y comiences a añorar lo que dejaste atrás. Es muy probable porque en cierto punto, como saliste de ese Egipto que era tu seguridad, que era lo conocido, ahora te encontrás en un desierto en el que no hay caminos, en el que simplemente es confiar en la presencia de Dios hacia donde Dios te quiera llevar, en el que simplemente tenés que confiar en el proceso que te toca atravesar, que Dios permitió sobre tu vida. Simplemente te tenés que entregar al proceso y caminar por el desierto hasta llegar a donde Dios te quiere llevar. Es difícil porque el no saber a dónde vas ni cuándo vas a llegar, el que no haya caminos trazados, el que en el desierto no puedas ver absolutamente nada más, en el que en el desierto solamente ves arena, en el desierto no puedes ver absolutamente nada más y a veces hasta faltan las provisiones, a veces hasta falta que Dios provea inclusive hasta las necesidades básicas. Más de una ocasión eso te va a querer llevar a añorar lo que dejaste atrás con todo el sufrimiento. Porque en cierto punto inclusive hasta cometés el error de idealizar lo que dejaste atrás, olvidándote del dolor que te producía todo aquello que dejaste atrás. Por eso Isaías, muchos años después, le profetiza al pueblo de Israel en base a lo que Dios había hecho en el pasado. Muchos años después Isaías profetiza: no miren más las cosas pasadas, ni se acuerden de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, ¿no la están viendo? Otra vez abriré camino en el desierto. Otra vez abriré ríos en la soledad. Profetiza Isaías en base a lo que Dios ya había hecho previamente. Pero hay momentos en los que necesitamos hacer ese ejercicio de olvidar un poco. Y cuando digo olvidar es dejar de añorar, dejar de desear el pasado. Esos momentos en los que idealizamos el pasado, en los que creemos que todo tiempo pasado fue mejor. No, no fue mejor, era lo que conocías. Era lo que conocías, por eso era tu seguridad. Pero el estar ahí te hace sentir que no hay nada más. Y no te deja ver que Dios tiene cosas mejores, cosas mayores para tu vida. Y no te deja confiar en ese proceso al que Dios te conduce para llegar a donde Él te quiere llevar. No, lo que dejaste no era mejor. Lo que dejaste no era más lindo.
Te estás acordando quizá de las cosas buenas, porque Israel decía, bueno, pero en Egipto nos sentábamos ante las ollas de carne. Teníamos la seguridad de que por lo menos comíamos. Pero los azotaban, los esclavizaban, los hacían sufrir. Los hacían trabajar arduamente para servirles a ellos, para que ellos se sirvan de su trabajo. Bueno, pero teníamos carne. Y tendemos a olvidar el sufrimiento que nos generaba aquello de donde Dios nos sacó, idealizando la seguridad que teníamos, entre comillas, la seguridad que teníamos. Por el miedo, por la incertidumbre, por la falta de fe en lo que Dios quiere hacer y hacia dónde Dios nos quiere llevar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Pero no podemos saltarnos esa etapa del desierto, porque a Egipto ya no se puede volver. Hay un punto en el que ya no se puede volver a lo que dejaste. Hay un punto en el que te encontrás en el medio del desierto y no podés volver ni a lo que dejaste, y no te queda otra que caminar hacia donde Dios te quiere llevar. Pero para caminar hacia donde Dios te quiere llevar, tenés que confiar en el proceso que Él permite que tengas que atravesar. Tenés que confiar en ese proceso. Tenés que confiar en ese trayecto. Tenés que confiar en la dirección de Dios, sin saber cómo ni cuándo vas a llegar ahí. Y es necesario poder creer, aunque nosotros no sepamos ni a dónde vamos ni cuándo llegaremos, y no podamos ver más que desierto en nuestras vidas, que Dios nos va a llevar a ese lugar. Porque de lo contrario, ese desierto no solamente cansa, sino que lastima. Ese desierto no solamente cansa, sino que lastima. Y esas heridas que el desierto nos produce, la soledad, el miedo, la incertidumbre, esas heridas que el afán, la ansiedad, el estrés, ese dolor que el desierto nos produce, en primer lugar nos impide ver hacia dónde Dios nos quiere llevar, creer en hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y produce en nosotros la ira, produce en nosotros el enojo, produce en nosotros el resentimiento, produce en nosotros el rencor, produce en nosotros la queja, como le pasó al pueblo de Israel. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto, le clamaban a Moisés, porque por lo menos nos sentábamos frente a las ollas de carne, allí comíamos bien. Tenían sed y comenzaban a maldecir porque tenían sed. Les faltaba carne, comenzaban a maldecir porque les faltaba carne. Como no creían tampoco que era Moisés el líder que Dios les había puesto para conducirlos hacia donde Él los quería llevar, comenzaban a maldecir a Moisés, a Aarón, comenzaban a maldecir a Josué, a Caleb, porque no podían ver más allá, querían apedrearlos, querían matarlos. En más de una ocasión porque no podían visualizar lo que Dios quería hacer con sus vidas. Al punto de que llegan a un punto en el que estaban en el desierto. Insisto, vuelvo a recalcar esto. Llegás a un punto del desierto en el que ya no podés volver a Egipto y no te queda otra que tratar de caminar hacia la tierra que Dios te prometió. Moisés, por orden de Dios, manda a 2 espías, uno por cada tribu de Israel, a visualizar la tierra que Dios les había prometido. 10 de ellos vienen con un reporte negativo en el cual contaminan la fe de todo el pueblo, haciéndoles creer que no iban a llegar a esa tierra prometida porque era habitada por gigantes que los iban a matar. Y 2 de ellos, Josué y Caleb, proclaman, cuando Josué y Caleb escuchan el reporte negativo que los espías le habían dado al pueblo, contaminando la fe de todo el pueblo se había enfurecido cuando escuchó esto. No solamente comenzaron a maldecir a Josué, a Caleb, a Moisés, a Dios, sino que dijeron: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos hubiéramos quedado allá. Entonces Josué y Caleb, al escuchar esto, comenzaron a decir: los comeremos como a pan. Porque ellos decían: somos como langostas ante los cananeos. Somos como langostas ante los gigantes que habitan esa tierra. Y Josué y Caleb dicen: podemos conquistar la tierra, los comeremos como a pan. La tierra es hermosa, fluye leche y miel. La hemos visto, es hermosa.
Ese es el reporte, el panorama que Josué y Caleb les habían dado al resto del pueblo. Sin embargo, el panorama negativo, el reporte negativo que aquellos otros 10 le habían dado al pueblo, contaminaron la fe de todo el pueblo al punto tal de que comenzaron a maldecir y querían apedrearlos a Josué y Caleb. Josué y Caleb rasgaron sus vestidos, dice en ese momento, a causa del dolor que les produjo esa negatividad, esa falta de fe en lo que Dios quería hacer y hacia dónde Dios los quería llevar. Y en ese momento, ahí Dios se enfurece. Dios se enfurece porque dice, ya me han hecho enojar hasta 10 veces. Ya no soporto más la incredulidad de este pueblo que no puede creer en lo que quiero hacer, en hacia donde los quiero llevar. Dios estaba enojado. Dios estaba enojado porque no podían confiar en lo que Dios quería hacer. Dios estaba enojado, así que en ese momento permite una gran mortandad. No solo que permite una gran mortandad, sino que dice, toda esta generación va a morir en el desierto. En realidad, primeramente Dios le dice a Moisés, yo los voy a consumir a todos, no va a quedar nadie. Y voy a iniciar con vos una nueva nación en la cual a partir de vos va a comenzar lo que yo quiero hacer. Y Moisés se pone prácticamente a pelear con Dios, a discutir con Dios y le dice a Dios, Señor, ¿pero qué van a decir los egipcios cuando se enteren que nos sacaste de allá y que no nos pudiste hacer entrar en la tierra que nos prometiste? Y Dios le dice, bueno, yo voy a permitir que toda esta generación que salió de Egipto mueran en el desierto. No van a poder ver la tierra que yo les prometí. No van a poder entrar en la tierra que yo les prometí. Porque se quedaron añorando el pasado, porque no pudieron ver más allá de lo que les tocaba experimentar en el presente, de la realidad que tenían que vivir en el presente, y porque no podían ver lo nuevo que Dios quería hacer con sus vidas. Así que toda esa generación murió en el desierto de la manera más cruel, porque Dios abría la tierra se los tragaba, caían en lagos de azufre, de fuego, Dios los consumía. Pero de esa generación salieron Josué y Caleb. Fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra que Dios les prometió porque pudieron ver más allá, porque pudieron creer, pudieron ver lo bueno que Dios les iba a dar. Ahora, Josué y Caleb vieron la misma tierra que vieron los otros 10. Josué y Caleb, que dieron el reporte positivo, vieron la misma tierra que los otros 10 espías que dieron el reporte negativo. Si Dios te muestra lo que Él quiere hacer, ¿cuál es la reacción que vas a tener? ¿Qué sentido tiene que Dios te muestre lo que Dios quiere hacer? Si vas a reaccionar, ¿cómo vas a reaccionar? Esto puede ser tanto positivo como negativo. Porque si el que Dios te muestre lo que Él quiere hacer produce fe, produce gozo en tu vida, es positivo. Ahora, si Dios te muestra lo que Él quiere hacer, pero lo que Él quiere hacer sobre tu vida, al verlo, te produce enojo, como le produjo al pueblo de Israel, que dijeron, ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto porque es tan hermoso lo que acabamos de ver que es imposible que sea para nosotros. Es algo negativo. ¿Cuál sería tu reacción si Dios te muestra lo que Él quiere hacer? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería tu reacción si Dios te muestra lo que Él quiere hacer? Si lo que Dios quiere hacer es tan hermoso que produce fe, produce alegría, produce gozo, bien. Ahora, si Dios te muestra lo que Él quiere hacer, pero lo que Él quiere hacer es tan hermoso, tan lindo, que no crees que pueda ser para vos, y que produzca en vos maldición y añoranza hacia el pasado, entonces ahí no solo que Dios no puede hacer sobre tu vida lo que quiere hacer, sino que vos mismo no se lo estás permitiendo. Muchas veces nosotros mismos no le permitimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer
Porque no nos creemos dignos de recibir lo que Él nos quiere dar por gracia. No nos creemos dignos de recibir aquello que Él nos quiere dar por gracia. Él no nos bendice porque lo merezcamos. Si bien uno cosecha lo que siembra, Él no nos bendice porque lo merezcamos. Él no quiere hacer cosas grandes sobre nuestras vidas porque lo merezcamos. Él lo quiere hacer porque simplemente nos ama y nos quiere bendecir. Él te ama y te quiere bendecir. Pero muchas veces venimos tan lastimados del desierto y creemos que lo que nos merecemos es el maltrato de Egipto, porque para nosotros Egipto era lo seguro, lo conocido, lo estable, y no nos animamos a recibir lo nuevo que Dios quiere hacer, la tierra en donde fluye leche y miel. Y no solamente que no nos animamos, sino que no se lo permitimos. Y puede Dios hacerte ver, mirá, che, te voy a dar esto, voy a hacer esto sobre tu vida. Voy a hacer esto sobre tu vida. Pero como para vos Egipto era lo seguro, lo conocido y lo que merecías, no te crees digno de recibir aquello que Dios quiere hacer sobre tu vida y le impedís a Dios hacer aquello que quiere hacer sobre tu vida. Entonces, ¿cuál sería tu reacción si Dios te mostrara lo que Él quiere hacer? ¿Serías Josué y Caleb o serías el resto de los espías que comenzarían a maldecir porque creerías que lo que Dios quiere hacer es tan bueno que no es para vos? ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Y hay más de... Yo no sé, no te conozco como te conoce Dios, pero hay más de uno. E inclusive yo creo que en algún momento me habré encontrado, en algún momento de la vida, en la posición de aquellos 10 que maldijeron en lugar de bendecir a Dios por lo que Dios les iba a dar. Porque en más de una ocasión, lo que Dios, o sea, la Biblia dice que lo que Dios nos da supera nuestra expectativa, nuestra imaginación. Y en más de una ocasión es tan bueno lo que Dios nos da que no nos creemos merecedores de recibir lo que Dios nos da. ¿Me explico? Porque como Egipto es lo seguro, lo conocido, es nuestro mundo, no creemos que hay vida afuera de Egipto y no podemos ver más allá. Sin embargo, es confiar en el proceso al que Dios nos permite atravesar para llegar a donde Él nos quiere llevar. Pasa que como el desierto es doloroso, en más de una ocasión no lo podemos ver. Como el desierto no es lindo, en más de una ocasión no podemos ver que hay una tierra prometida después del desierto. Pero te era necesario pasar por el desierto después de haber dejado Egipto. Era necesario que al salir de Egipto tuvieras que pasar por el desierto para que Dios tratara con tu vida, para que aprendas a confiar en Él y puedas ver su poder y puedas ver las grandezas que Dios quiere hacer, porque Dios se enojó con Israel porque no es que Israel atravesaba por el desierto y punto. Israel atravesó por el desierto viendo el mar abrirse. Israel atravesó por el desierto viendo maná diario. Israel atravesó por el desierto viendo cómo Dios les proveía carne. Israel atravesó por el desierto viendo cómo Dios hacía salir agua de una roca para darles de beber. Israel atravesó por el desierto viendo una columna de fuego que los calentaba y los dirigía durante la noche en el frío del desierto. Israel atravesó por el desierto viendo cómo una nube los guardaba del calor del desierto, del sol del desierto y los dirigía. Israel atravesó por el desierto viendo cómo sus vestidos no se desgastaban durante 40 años. Israel atravesó por el desierto viendo cómo Dios los guardaba de las bestias del desierto y no morían a causa de las bestias que podía llegar a ver en el desierto. Israel atravesó por el desierto viendo cómo los enemigos querían atacarlos y Dios no se lo permitía. Israel atravesó por el desierto viendo la gloria y el poder de Dios y aún así no podían creer en que Dios estaba con ellos y los estaba dirigiendo a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, ¿en qué posición nos colocamos nosotros? ¿En Josué y Caleb, que al ver la tierra prometida se alegraron, se gozaron porque dijeron los comeremos como a pan? ¿O en Israel, que no solo al ver la tierra, el resto de los espías, que no solo al ver la tierra prometida, sino que al ver los milagros, las hazañas que Dios había hecho sobre ellos, no pudieron creer y querían volver a Egipto? Es inentendible, pero muchas veces es la posición en la que nos colocamos.
Porque Egipto total era lo seguro, lo conocido. Y Dios te quiere sacar de lo seguro, lo conocido, para llevarte a algo más grande de lo que te podés imaginar. Pero es confiar en Él y en el proceso al que Él te somete. Pero vas a ver la mano de Dios obrando sobre tu vida. Vas a ver la provisión de Dios aún en el desierto. Yo te daré descanso, le prometió Dios a Moisés. Yo estaré contigo. Y aún reyes y profetas se levantaban en contra del pueblo de Dios para maldecirlos. Y un día Balac y Balaam se levantan y el profeta se levanta ante un monte queriendo maldecir a todo el pueblo de Israel que estaba allí debajo. Y el rey le pagó al profeta para que maldiga al pueblo. Así que el profeta acepta y se para maldecirlos. Sin embargo, cuando abrió su boca, comenzó a bendecir al pueblo de Dios. Y el rey se enoja y le dice: ¿por qué los bendejiste si yo te pagué para maldecirlos? Pasa que lo que Dios bendijo, le dice el profeta, no lo puede maldecir el hombre, porque Dios ha decretado bendecirlos y esa bendición no puede ser revocada, porque Dios los ha sacado de Egipto y tienen fuerzas como de búfalo y no ha visto iniquidad en ellos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo, Él lo hará, y lo que Él habló, Él lo cumplirá, dice el profeta. Porque la bendición que Dios determinó para tu vida no puede ser revocada ni impedida por nadie. El único que puede impedir la bendición para tu vida sos vos. El único que puede impedir la bendición que Dios te quiere dar sos vos. Toda una generación, aún siendo atacadas por los enemigos para que no conquisten la tierra que Dios les había prometido, no pudo entrar en la tierra que Dios les había prometido porque ellos mismos se lo impidieron. Ellos mismos limitaron a Dios, impidieron a Dios que Dios les dé lo que les quería dar. No fueron los enemigos, no fue el desierto, no fueron las bestias del desierto, no fue el calor del desierto, no fue el frío del desierto, no fueron los egipcios. Ellos mismos. Muchas veces nosotros mismos somos quienes limitamos a Dios en lo que Dios quiere hacer. Muchas veces somos nosotros mismos los que le impedimos hacer a Dios lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y hoy Dios te dice: tengo a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel para darte, mirala, es hermosa, es grandiosa, no te lo puedes imaginar, no cabía en tus expectativas. Sin embargo, esto es lo que te quiero dar. Podés alegrarte, podés gozarte. Sí, el desierto te cansó, fue agotador el desierto, fue desgastante el desierto. Sin embargo, si Dios te condujo hasta acá, todo lo que Dios te quiere dar compensa mucho más que todo aquello que tuviste que dejar atrás, que todo aquello que tuviste que pasar. Todo lo que Dios te quiere dar compensa todo lo que tuviste que perder. Todo lo que Dios te quiere dar compensa todo lo que tuviste que dejar atrás. El dolor de Egipto, el cansancio del desierto, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre, todo lo que Dios te quiere dar es mucho más grande que todo lo que tuviste que pasar. Y al final del proceso vas a terminar dándole gracias a Dios por lo que tuviste que pasar, porque lo que tuviste que pasar te formó. Y hoy sos la persona que sos y tenés la entereza que tenés, la fortaleza que tenés, por lo que Dios permitió que tengas que pasar. Y un día te encontrás firme, un día te encontrás con fuerzas como de búfalo, un día te encontrás tan entero, tan entera, con una sabiduría que antes no tenías, con un conocimiento que antes no tenías, con una inteligencia emocional que antes no tenías, con un discernimiento que antes no tenías. Y es porque Dios trató con tu vida en ese desierto. Gracias a Dios por el desierto. Gracias a Dios por ese desierto. Un día vas a terminar agradeciendo por ese desierto. Y vas a terminar agradeciendo a Dios porque te dio la fortaleza, la valentía para salir de Egipto. Deja de añorar Egipto. Deja de mirar Egipto. A esto se refiere Isaías cuando dice: no se acuerden de lo que dejaron atrás, no se acuerden del pasado. Dios hace cosa nueva, otra vez abre camino en el desierto, otra vez abre ríos en la soledad. Deja de añorar Egipto.
Yo sé que Egipto era lo conocido. Yo sé que Egipto fue lo que te tocó. Yo sé que Egipto te lastimó. Yo sé que Egipto te daba cosas buenas. Pero como era lo conocido, no podías ver más allá. Pero Dios te quiere sacar de eso para darte algo mejor. No algo que te castigue, no algo que te lastime. Así que salí de Egipto. Dios te va a dar lo que te tenga que dar para sacarte de Egipto y llevarte donde Él te quiera llevar. Deja de añorar Egipto. Porque hay vida fuera de Egipto. Hay un mundo afuera de Egipto. Hay algo nuevo, hay algo hermoso que Dios te tiene preparado afuera de Egipto. No vas a llegar sin pasar por el desierto. No vas a llegar sin tener que atravesar mares. No vas a llegar sin tener que pelear con los enemigos. Pero tampoco vas a llegar a la tierra prometida sin confiar en que Dios es el que te va a llevar a donde Él te quiere llevar y que lo que Él quiere hacer es más grande de lo que te podés imaginar sobre tu vida. Y basta confiar en Él. Basta aferrarse a Él, sabiendo que aunque tengas que atravesar por el desierto, con todo el dolor que te produjo dejar atrás a Egipto y perder todo lo que tuviste que perder, lo que Dios va a hacer es mucho más grande que lo que tuviste que dejar. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias a Dios por el desierto. Gracias a Dios porque Egipto también nos llevó a pedirle más a Él. Egipto también nos llevó a creer que Él podía hacer algo más grande con nuestras vidas de lo que nos tocaba atravesar en ese momento. A lo mejor tu Egipto, no sé, era la familia. Una familia represora, una familia que te indujo una culpa que te costó tanto superar, una relación tóxica. A lo mejor ese era tu Egipto. Sin embargo, Dios te quiere sacar de esa situación para llevarte a algo más grande de lo que te podías imaginar, de lo que podías entender. Para llevarte a conocer una tierra que fluye leche y miel. Para llevarte a conocer que hay vida fuera de Egipto. Que había vida fuera de esa familia tóxica, de esa relación tóxica, de ese trabajo tóxico, de donde sea que Él te haya querido sacar. Bastaba con creer, bastaba con mirar más allá, bastaba con tener el coraje, la valentía para pasar por el desierto. Primero para salir de Egipto. Segundo para transitar el desierto. Y sos más fuerte de lo que crees. Y Dios no da cargas más grandes de las que puedan soportar, dice su palabra. Y si Dios te lleva a ese desierto, sabe que te lo vas a bancar, sabe que lo vas a soportar. Él sabe cuánto podés aguantar. Si Él te sacó de Egipto es porque sabía que tenías el coraje, la valentía para sacarte de Egipto, y si no lo tenías, Él te ayudaba. Y Él sabe el coraje y la valentía que tenés para pasar por el desierto. Y si no lo tenés, Él te ayuda. Pero si Él te saca de ahí es para llevarte a algo mayor, más grande, más hermoso de lo que te puedas imaginar. ¿Podés creer esto? ¿Podés aferrarte a esto, celebrar esto? Si estás cansado, si estás cansada, a lo mejor era porque tenías que detenerte a buscar la presencia de Dios sobre tu vida para que su presencia te dé el descanso en el desierto. Su presencia te va a dar el descanso en el desierto. Aferrate a la presencia de Dios en esta mañana. Él está fluyendo ahora. Él está fluyendo con sanidad ahora sobre tu alma, sobre tu corazón. Él está fluyendo ahora con sanidad a tu alma, a tus emociones. Yo sé que Egipto te hirió. Yo sé que el desierto te lastimó, te cansó. Pero acá está la presencia de Dios fortaleciéndote, levantándote, sustentándote, renovándote, ayudándote, diciéndote: no temas, yo te ayudo, yo he decretado bendecirte. Y esa bendición no puede ser revocada sobre tu vida. Porque lo que yo dije lo haré, lo que hablé lo cumpliré, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Porque al final del desierto vas a ver esas murallas derribarse. Cuando alabes
adores el nombre de Dios. Cuando creas que es por el poder de Dios que te lleva a donde Él te quiere llevar y te da cosas más grandes de las que te podés imaginar, ahí vas a agradecer, pero comenzá a alegrarte, a gozarte desde ahora. Así como lo hicieron Josué y Caleb diciendo, los comeremos como a pan, la tierra es hermosa, la vamos a conquistar. Comenzá a adoptar esa actitud, agradecele. No seas como los otros 10 que contaminaron la fe de todo el pueblo y todo el pueblo comenzó a maldecir y Dios se enfureció y les dijo, no van a entrar a la tierra que yo les prometí. Vos sos el único, la única que puede impedir que Dios haga aquello que quiere hacer sobre tu vida. No seas un impedimento para lo que Dios quiere hacer. Agradecele. Podés comenzar a decirle, Señor, gracias por este proceso. Gracias por Egipto, gracias por el desierto, gracias por esa relación que me llevó a buscarte a vos, a aferrarme a vos, gracias por el proceso que me permitiste atravesar, que me llevó a ser más fuerte, a conocerte más. Gracias porque esto es lo que me va a conducir a donde vos me querés llevar, gracias. Pero la gratitud se produce en tu corazón cuando tenés la fe para mirar más allá de tu realidad actual. Así que comenzá a visualizar aquello que Dios te quiere dar. Comenzá a visualizar esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida, porque vas a ver la bondad de Dios. Vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida. ¿Podés creerlo? Vas a verlo. Lo vas a ver, lo vas a ver. Así que celebra esa bondad. Celebra esa bondad porque Dios va a hacer cosa nueva. Otra vez abre camino en el mar. Otra vez abre ríos en la soledad. Sendas en las aguas impetuosas. Otra vez abre camino en el desierto. Vamos otra vez. Vas a estar bien, iglesia. Vas a estar bien. En el desierto, en la vejez, en el proceso, vas a estar bien. Vas a estar bien porque Dios está contigo. ¿Podés creerlo? Vas a estar bien porque Dios te sostiene.